Bueno, vamos a trabajar hoy dando así como un marco general sobre el concepto de infancia, ¿sí? Para que ustedes al ir a leer el texto de Narodowski lo puedan entender mejor, ¿sí? Al hablar de infancia vamos a diferenciar lo que es niñez de infancia, ¿sí? La niñez, bueno, es una etapa de la vida que existe, que tiene su especificidad y su diferenciación. Un niño evidentemente es diferente de un adulto, desde su estructura física, fisiológica, ¿sí? Tiene otra estatura, tiene otra fuerza física, el desarrollo neurobiológico es diferente, ¿sí? Nadie va a poner en discusión esa diferencia respecto al adulto que existe, ¿sí? Por lo menos hoy no la ponemos en discusión. Pero cuando hablamos de infancia, vamos a hablar de la idea que una cultura construye sobre lo que es un niño y en virtud de esa idea que construye, ¿cómo lo trato? ¿Sí? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Qué tipo de trato le doy a ese niño? ¿Cómo lo trato? ¿Sí? En ese sentido es que los textos que ustedes tienen van a ver que hacen referencia en general a una historia de los procesos de la vida cotidiana. O sea, nosotros estamos como muy acostumbrados a la historia de los procesos políticos, digamos, institucionales importantes de un tiempo y una sociedad, pero también dentro de la historia se hace historia de la vida cotidiana, ¿sí? Es otra rama, digamos, otra área dentro de la historia. Y ese es el caso de Philippe Arié, que es un historiador francés, que haciendo esta historia de la vida cotidiana, de alguna manera es el que, digamos, nosotros tomamos como referente para entender que esta idea de infancia es una idea que surge recién en la modernidad. Y que la idea de infancia moderna implica que el niño va a tener determinadas características, pero no porque el niño las tenga, ¿sí? Sino que es lo que una sociedad pensó acerca de lo que es un niño. Entonces, cuando estamos hablando de infancia y de infancia moderna, de lo que estamos hablando es de las ideas, no de la realidad, ¿sí? Estamos hablando de las ideas sobre el niño. ¿Se entiende? Así como también podríamos decir la idea de mujer, ¿sí? Una cosa son las diferentes ideas de mujer que han construido las sociedades a lo largo del tiempo y otra cosa es lo que una mujer es y puede o no puede. Ustedes en el texto habrán visto que dentro de este proceso de infancia, de construcción de esta idea de infancia que la modernidad acuña, Narodowski dice que se produce algo así como la feminización del niño, porque las características que se le van a atribuir al niño ya se les atribuían en esa sociedad y en ese tiempo a otro actor social que era la mujer. Esos atributos van a ser el atributo de la incapacidad, ¿sí? El atributo de la heteronomía, es decir, que no es autónomo el niño, como tampoco era autónoma la mujer, ¿sí? Es heterónomo, es incapaz, es dependiente. Necesita que lo dirijan, necesita protección, es inocente, es vulnerable, es débil. Todas esas ideas sobre el niño, Philippe Arié va a decir que en el antiguo régimen, que es lo mismo que hablar de la Edad Media, si cuando ustedes vean en el texto antiguo régimen está hablando de la época medieval, ¿sí? No existían. Él se pone a analizar, dice, bueno, si yo quiero hacer historia de la vida cotidiana, ¿cómo la puedo hacer? ¿Dónde me voy a fijar? Es como si nosotros hoy dijéramos, bueno, queremos ver a través de las fotos familiares, las costumbres, los lugares
que las personas ocupaban en esta vida íntima, pero como no teníamos fotos en esa época, ¿sí? Hoy podríamos hacerlo a través de las fotos familiares. Pero en esa época, como no había fotos, Philippe Ariel lo hace a través de los retratos de las familias, ¿sí? Por supuesto que acá hay un recorte, porque no cualquier familia podía hacerse retratar, ¿sí? Eran familias de cierto nivel social. Pero a partir de ahí, Philippe Ariel empieza a decir que en la época medieval no existe esta idea del niño como heterónomo, dependiente, incapaz, débil, que no puede, ¿sí? Que tiene que ser obediente al adulto. En esos retratos familiares el niño no se diferencia en cuanto al rostro, o sea, él ve que el rostro del niño, tal como lo retrataban los pintores, no se diferenciaba de los rasgos de un adulto, era simplemente más pequeño, en cuerpo y en rasgos. Un adulto en miniatura. Un adulto en miniatura, ¿sí? Un adulto en miniatura, vistiendo las mismas ropas. Está en la escena familiar, en un lugar que no es para nada destacado, ¿sí? Y en determinado momento, él dice, empiezan los retratos a mostrar un cambio sociocultural. Las figuras del niño empiezan a ser redondeadas, la forma en que el niño está vestido empieza a diferenciarse de la manera como se viste el adulto, y cada vez empieza a ocupar más el centro de la escena. ¿Es la modernidad de este cambio? Claro, ¿sí? El centro de la escena. Cuando antes no ocupaba el centro de la escena. Cuando surgen los estados nacionales y se constituyen los sistemas educativos nacionales, ustedes van a encontrar en los textos que se plantea que la pedagogía inventa al alumno, ¿sí? Por esta cuestión de que los niños no tenían que ocupar el lugar de alumnos. Aprendientes eran aprendientes, pero no aprendían necesariamente adentro de una institución escolar, salvo algunos que tuvieran determinadas experiencias educativas por pertenecer a cierto sector social determinado, ¿sí? Pero cuando aparece la escuela obligatoria, todos los niños están obligados a ir a la escuela. Las familias están obligadas a enviar a sus hijos a la escuela durante 4 horas al día, en lo que es esta infancia desde los 6-7 años hasta los 12-13 años, ¿sí? Esta primera escuela obligatoria. Entonces, el ser alumno empieza a ser un rol nuevo, inusitado para generaciones infantiles anteriores. El niño era hijo. Sí, bueno, por ahí volviendo un poquito a la comparación con el medioevo y la modernidad. En el medioevo, el niño a los 7 años ya tenía una entrada en el mundo de los adultos, directa, compartía los momentos de diversión, el trabajo, el aprendizaje era en la vida cotidiana y acompañando a los adultos, ¿sí? En especial lo que tiene que ver con los niños de los sectores populares, ¿no? Si pensamos también la cuestión de en el medioevo, como cuando moría un rey, heredaba el trono por ahí el hijo, que el hijo tenía 9 o 10 años, ¿sí? Es decir, se ve claramente que no había una diferenciación entre adultos y niños. ¿Este quiebre dónde se produce? ¿En la familia o cuando aparecen los estados nacionales? Es un quiebre que se produce en la modernidad. La modernidad es un tiempo de transición entre el desmoronamiento, digamos, del orden medieval y que surge el nuevo orden social que
va a estar dado por la organización económica capitalista y la organización política republicana, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el lugar que cada vez va teniendo más importancia la burguesía va siendo un sector, un actor social que de ser marginal empieza cada vez por la concentración del poder económico a tener un peso cada vez más fuerte en el ordenamiento económico real y concreto, ¿sí? Entonces está relacionado, o sea, este niño, esta idea de niño que surge está relacionado con toda una serie de cambios, por ejemplo, la familia burguesa, la familia con esa estructura, ¿sí? Que es la que también durante muchos años la escuela va a enseñar como la familia, como contenido curricular, enseña que es una familia y es mamá en la casa, ocupándose de todas las tareas domésticas, relegada a la mujer al ámbito de la intimidad, para que el varón pueda salir al ámbito exterior, desarrollarse, digamos, económicamente y ser el proveedor. Entonces, la mujer a cargo de los hijos, los niños quedando al cuidado y en el interior de la casa y en la escuela, ¿no? Es todo un mundo que tiene un orden diferente. Es como que empezamos a jugar el juego de la vida con un ordenamiento diferente, ¿sí? Entonces, esta idea de niño tiene que ver con todos esos cambios. Con la necesidad, bueno, de también, o sea, en estas formas de crianza, el Estado se va a servir de la institución familia tanto como de la institución escuela. Y va a haber una suerte de encadenamiento que Narodowski lo llama alianza familia-escuela, ¿sí? Hay una alianza familia-escuela, ¿sí? Donde hay un montón de cuestiones que están compartidas. Hay un chiste que circula bastante por internet, donde dice, no sé, hace 100 años atrás, el nene iba con una notita que se había portado mal a su familia, y el padre y el maestro, o sea, el padre va con el chico a la escuela, ¿no? Porque lo citan, lee esa nota y es el padre y el maestro mirándolo con mala cara al niño, ¿no? 100 años después, si al niño lleva una mala nota, aparece la imagen de el niño con el padre mirando con mala cara al maestro, ¿no? Bueno, la manera como era tratado el niño en la familia y en la escuela era la misma. Y en definitiva formaba parte de cómo había que construir una identidad social del adulto futuro, que después iba a ser tratado así también en los ámbitos laborales y en los ámbitos políticos también, ¿sí? El autoritarismo, esta asimetría entre el niño y el adulto, pero jugada como formas de poder y de sumisión, ¿sí? Las relaciones al interior de la familia no eran democráticas, no tenían todos los mismos derechos al interior de la familia. Son los tiempos donde, si ustedes recuperan relatos familiares de sus abuelos, de cómo era su infancia, de cómo los trataban, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las familias? A la hora de comer, cuando venía una visita, cuando hablaba un adulto, ¿qué pasaba? ¿Qué les cuentan sus abuelos o sus bisabuelos? Que los chicos se tenían que ir, ¿qué más? Me interrumpieron cuando están hablando dos adultos, era el niño no opina, no habla, era algo bien marcado, al menos a mí o mi mamá, también venía de esa época también, decía, cuando dos adultos hablan, los niños se callan, no opinan. Y era así. Y era así. Era así. En la mesa tampoco se podía hablar con los niños. No opinaban. O sea que la palabra no circulaba equitativamente. No. Bien. Las necesidades de los niños. Él me contaba que primero se sirve la comida al hombre de la casa y después a los demás. Claro, marcada esta jerarquía, ¿no? La autoridad, el proveedor, ¿sí? Bien, ahí se ve entonces cómo, ¿sí? Claro, en la cabecera de la mesa, sentado en la cabecera de la mesa, ¿no? Bien.
¿Qué otras cosas, a ver, recuerdan de los relatos familiares? Si alguno de los chicos se portaba mal. Así, yo lo veo por mi suegro, que a veces cuando ahora vienen los nietos se hace revoloteo en la casa, chicos, juicio, le dicen. Como que turbio, pobre los tiene. Papá, está jugando los chicos. No, que no corra, que no grite, que no. Es así, o sea, tenía que estar, los chicos eran, no se podían, digamos, como se entienden ahora, los chicos en la casa, en los hogares, que van, vienen, comen. No, los chicos se tienen que estar ahí, como están toda la visita. Bueno, si porta mal, hay que pegarles. Y si se porta mal hay que pegarles. Y el tío también, mi abuela me dice que el hermano también tenía derecho a pegarle a los hijos del otro hermano. Porque se portaba mal y bueno, había que pegarle. Claro, y era una autoridad. Bueno, también de los castigos corporales. Bien, entonces, si la escuela pegaba, el padre no se iba a horrorizar, ¿no? Al contrario. Por eso existían las escuelas también. Y claro, era la forma en que estaba, pero a la mujer también se le pegaba. En el primer Código Civil estaba establecido en qué horarios no pegarle el marido a la mujer por ruidos molestos. ¿Sí? O sea que después de cierta hora, ruidos molestos para los vecinos. No, ¿en qué año fue el primer Código Civil? Y creo que en 1860, por ahí, creo. Búsquenlo si quieren, que no quiero errar, pero sí, el lugar de la mujer, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, no podía votar. No estaba, o sea, estaba considerada incapaz de verdad, incapaz jurídicamente, que no podía votar, ¿sí? Si se educaba o no se educaba, digamos que no importaba demasiado, aún ya en tiempos de la escolaridad obligatoria, ¿sí? De que todos los chicos tenían que ir a la escuela, estaba instalado e instituido esto de que si la mujer después va a terminar siendo ama de casa, ¿sí? Había familias directamente que no estimulaban, que bueno, para cumplir con el Estado la mandaban hasta 3er grado, ¿no? Y después era considerado como una pérdida de tiempo, como que lo que podía aprender ahí, ¿sí? No le iba a servir para los roles que ella tenía que cumplir, ¿sí? O peor, iban a tener ideas. Claro, van a pensar que es esto de que la mujer aprende a leer y escribir, a que puede leer, que puede pensar, que puede independizarse y acceder al conocimiento por sí misma. Y estos son discursos que lo que es interesante darnos cuenta que lo social tiene una complejidad tal que uno dice, bueno, esto lo podemos situar en tal época, ¿sí? Pero digamos que uno puede a lo mejor situar que en determinados tiempos históricos esto era una idea fuerte y dominante. Y que era fuerte y que era dominante implicaba que aquel que pensaba distinto quedaba en la marginalidad, ¿sí? Pero en realidad no porque haya pasado el tiempo, esas ideas dejan de estar circulando. No son las ideas por ahí dominantes en el mismo sentido de esa otra época. Pero sí ustedes van a encontrar en la escuela que se reproducen todavía estas ideologías familiares. No es tan lejano. Exactamente, o sea, lo social es una especie de magma, ¿no? Como si fuera la lava del volcán, que están ahí como fundidas un montón de partículas, ¿no? Es como una masa, ¿sí? De significados y sentidos, y cada persona, por nacer en un determinado grupo cultural, así sea en el mismo tiempo y en el mismo territorio, pero al pertenecer a diferentes grupos culturales, esa comunidad, esa familia y esa, digamos, comunidad, hace un filtrado de ese magma y se queda con algunos sentidos y significados y a partir de ahí trata a la mujer, trata al hombre, trata al chico varón, trata a la hija mujer, ¿sí? Organiza los roles en el interior de la familia. Y esto, por supuesto, después repercute claramente en ese niño que va a la escuela, porque por ahí nosotros tenemos niñas que tienen mucho ausentismo. ¿Por qué? Porque son las hijas mayores y se quedan al cuidado de los hermanitos para que la mamá vaya a trabajar, ¿sí?
Y no es al hijo varón el que falta a la escuela, ¿sí? Es la hija mujer a la que se le hace faltar, ¿sí? Entonces, es muy interesante apreciar esta complejidad que tiene lo social y pensar no en una línea histórica, no en una historia, digamos, lineal, de que, bueno, ya esta época pasó, entonces esto no lo vamos a encontrar. No, fíjense que estamos hablando de talleres clandestinos donde hay esclavitud. Eso iba a decir, ¿Sí? porque la otra vez nosotros estábamos viendo en la MUC capitalismo y también vimos esclavitud, ¿no? Y yo justamente le decía a él, como que a veces me parece que estamos estudiando situaciones y eso sin poder hacer la relación, digo, el capitalismo está ahora, acá, está. No es que pasó y decimos, ¡ay, qué terrible! Como está ahora, está siendo igual de terrible, está más disfrazado, porque bueno, para sobrevivir todo este tiempo tiene que caretearlo un poco. Porque, claro. Y lo mismo la esclavitud, digo, y justo había pasado ese tema y le decíamos eso al profesor, como hace poco pasó y siguen estando, digo, y está muy cerca de nuestra, o sea, conviven con nosotros. Claro. En Sí. estas situaciones. Luis Alberto Romero habla de continuidades y rupturas en la historia, ¿no? Que abajo de los cambios aparentes continúan y en determinados momentos históricos que hay cierta coyuntura, ¿sí? Encuentran una brecha por donde filtrarse y vuelven a aparecer, ¿sí? Esa es una manera de pensar, ¿no? Que los tiempos en la historia son tiempos, hay, digamos, diferentes tiempos, el largo plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y además hay una historia fáctica, pero además de la historia fáctica hay una historia de las ideas y la cultura, ¿sí? Que estas ideas tienen una lógica temporal completamente diferente. Sí, ¿alguien quería decir algo? No, que otra vez en la charla de la Comisión de la Mujer nos decían cosas que, o sea, yo me sentí reidentificada, pero no había tomado la dimensión de lo que pasaba. Decía que la mujer, cuando tiene un hijo, que al hombre como que le va sacando, la mujer le da la mamadera porque sabe, lo cambia porque sabe, y al hombre como que cada vez va perdiendo más responsabilidad. Entonces puede quizás acercarlos y no se le da el lugar. Y sabe que, pero no lo había pensado en ahí. Pero si hay machismo es por culpa nuestra, chicas. Sí. Constante. Eso está clarísimo, el enemigo está dentro nuestro, nuestra, de nosotras. Sí, porque no los dejamos hacer algo porque eso lo va a hacer mal. Pero a ver, si somos las que los criamos y los educamos, después cuando vemos el producto, esto nos pasa como Frankenstein, ¿no? Como el doctor Frankenstein, que después cuando ve la criatura, ve el monstruo y se asusta, ¿no? Claro, todo el trabajo que tenemos que hacer nosotras con nosotras mismas, porque si no tenemos ese lugar, nos angustiamos muchísimo. Porque tenemos el machismo tan arraigado en nosotras que si no somos las que, porque este ha sido nuestro lugar por siglos, entonces nosotros somos las que sabemos hacer esto, él no sabe. ¿Sí? O lo va a hacer mal, yo me enojo cuando le ponen una remera floreada, el pantalón rayado, y entonces digo, no la cambies más. No entendés que no la cambies más. Entonces como que cada vez va haciendo menos cosas. Claro, es increíble, ¿no? Porque hoy día existe el matrimonio igualitario, pero combinar una camisa floreada con una rayada nos parece terrible, ¿no? Ahora, que dos mujeres o dos hombres se casen está habilitado y lo vemos perfecto, pero nos parece espantoso, terrible, ¿no? Lo digo y me hago cargo, a mí también me pasa. Entonces, ¿sí? Después de días a lo que hice el otro día le dije, Maxi, yo le pasé el cepillo a vos. Sufrí terriblemente pensando cómo iba a venir mi hija. ¿Y ella cómo vino? No, vino bien, conseguí yo bien, pero blanco. No, ella, ¿cómo se sintió? Estoy contenta, era jogging y botas, porque ella hizo la ropa llena de cosas. Claro. Bueno, estaba contenta. Dije, bueno, no fue tan terrible. Yo pensé que estaba diciendo... Fue tan terrible, claro. Claro. O sea, la única raya que uno tendría que poder ahí sí abrir una luz de alerta, pero no importa si es hombre o si es mujer, porque también uno puede decir, bueno, se lo dejé a mi hermana que es mujer, o sea, es el abandono, es el no registrar las necesidades del niño, es que haya sido hora de comer, el chico tenía hambre y no comió, es que hace un frío bárbaro y está con musculosa, ¿sí? Y verdaderamente, ahí sí, esas cosas uno tiene que decir, pero esto puede pasar con un hombre como con una mujer, ¿sí? Lo que pasa es que a los varones los criamos para que se desarrollen en el afuera, entonces para que
digamos, desde la mostración de objetos, desde la carga de significado de lo que para el varón es valioso que haga o que no, ¿sí? Hay una carga libidinal sobre los objetos que es diferente, ¿sí? Entonces al hombre ya se va acostumbrando a desear y a cargar de sentido y significado valioso y positivo aquellas cosas que tienen que ver con el afuera, con los amigos, con el desarrollo profesional, con el desarrollo económico, ¿no? Ya no estar muy conectado con las necesidades, ¿sí? Con la cosa empática, de ponerse en el lugar del otro. Es cierto que la experiencia de la mujer de ser madre, biológicamente nosotros venimos preparadas para la empatía, porque el bebé al principio no habla, ¿sí? Y nosotros tenemos que poder darnos cuenta que llora porque tiene frío o llora porque quiere la mamadera, porque si cada vez, o la teta, porque si cada vez que llora le vamos a dar la mamadera o la teta, lo matamos, porque se indigesta de tal manera que se muere, ¿sí? Entonces, pero nada quiere decir que el varón no tenga la capacidad también de desarrollarlo, ¿sí? Lo que pasa es que culturalmente, o sea, los afectos son también, digamos, modelizados por la cultura. Entonces, que las mujeres seamos más introspectivas y los hombres menos introspectivos, ¿sí? Es una cuestión que deviene como resultado de la crianza y de la educación de género. Pero sufren tanto ellos como nosotras. Sí. A ver, nosotros vamos al médico y los hombres van cuando ya están hechos percha, ¿sí? El cuidado del cuerpo, ¿sí? Pero también es culturalmente, porque como la mujer tiene que sostener los hijos y tiene que tener más hijos, ¿sí? Sí, hay propaganda, entonces hay una propaganda de que la mina no se puede enfermar, porque la casa es un desastre. ¿No? Claro. Sí, patéticas, porque realmente es importante que nos corramos de ese lugar. O sea, fíjense, ¿no? Cuánta agua corrió bajo el puente y cuántos cambios hay. Las mujeres cargan con él, sos mala madre. Porque haces algo y sos mala. Y es lo peor que te pueden, o lo peor que te pueden decir es eso. Entonces uno está pensando, y hago esto, soy mala. De hecho, para mí es extraño que haya mujeres que se replanteen ahora si quieren ser madres. Sí. Hay muchas mujeres que dicen, tipo, yo tengo amigas que me dicen, claro, yo no quiero. No quiero. Y es fantástico, porque la mujer nunca se pudo plantear si quería o no quería. O sea, en nuestra cultura occidental, recién ahora se puede preguntar. Ser mamá, Claro. ¿segura? Te vas a quedar sola, como si fuera el hijo una compañía que tiene que cargar el hijo con la mamá toda la vida. A mí me pasó eso y después me pasó que mi hermano, cuando yo estuve embarazada, tengo un hermano que tiene 1 año más que yo, y mi hermano me decía que él que envidiaba en mí la capacidad de poder sentir tener un hijo. Ajá. Como que no, claro, yo le dije, claro, los hombres no, él no lo va a sentir nunca. Y después me pasó con mi hijo también, que me dijo eso.